precisamente me parece que es muy interesante cómo toda esta discusión se ha ido en la prensa precisamente en ese supuesto conflicto entre el sector público y el sector privado. Y me parece que esto señala otra cosa mucho más interesante, digamos, porque eso es en realidad una discusión bastante torpe y bueno, sabemos que tiene como fin último invisibilizar el tema de la explotación laboral en el sector privado. Y es fundamentalmente que me parece que marca una crisis terminal de lo que fue el modelo de contención de la conflictividad de liberación nacional. Fundamentalmente la estrategia de mantener al sector privado desindicalizado, ¿verdad? Con algunas excepciones históricas, como el caso de las bananeras, así muy conspicuamente, por ese lado, y por el otro, digamos, manejar el aparato sindical de un modo más o menos clientelar, ¿verdad? O sea, con algunas concesiones que me parece que en algunos casos se justificaría verlas como un poco exageradas, pero bueno, ya eso sería cuestión de debate, ¿verdad? Tampoco, por supuesto, sería cuestión de generalizar a partir de algunos casos que me parece que son excepcionales, ¿verdad? Y muchos de los cuales en todo caso pues ya han sido solventados por la misma Sala Cuarta en otra ocasión. Entonces sí, este modelo de contención de la conflictividad ha pasado en gran parte por una cercanía bastante grande entre sindicatos del sector público con los gobiernos de turno, pero el peso de las políticas neoliberales, pues después de 30 años, pues ya pareciera que han ido marcando poco a poco un escenario bastante diferente, ¿verdad? O sea, ya esa pauperización del sector privado pues está dejando una huella que ha sido capitalizada por la prensa, llamémosla la prensa burguesa, ¿verdad? Para, digamos, indicar ciertos supuestos excesos en las remuneraciones, en los pluses satanizados, ¿verdad?, del sector público. Por supuesto, digamos, la composición salarial del sector público es sumamente diferente, podemos discutirla, etcétera, pero de ahí no se sigue que un plus sea una cuestión indebida, simplemente responde a una cierta decisión que se ha tomado en algún momento acerca de cómo componer los salarios en ese sector. Entonces, bueno, me parece que ese es un elemento muy importante, digamos que ya por ese lado no da digamos, esa forma de contener la conflictividad. Frente a esta nueva situación, hemos tenido en realidad una reacción bastante leve, digamos, no hemos podido contrarrestar ese discurso suficientemente con con la situación adicional de que, digamos, los que han sacado provecho de todo este modelo de desarrollo económico, pues se encuentran un poco viendo los toros desde la barrera prácticamente, ¿verdad? Y ha sido a partir de un trabajo muy fuerte que se ha hecho desde el sector sindical, que se ha visibilizado con actores específicos, ¿verdad? Digamos, y ahora podemos ver como un caso paradigmático de lobby, incluso de corrupción, lo que sucedió con las cooperativas grandes, ¿verdad? O sea, ya ahora nosotros pensamos en la 2 pensiones, uno va a seguir comprando chocoletas, etcétera, pero ya como un poquito resentido, ¿verdad? Ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, creo que en eso ha habido un cierto éxito, ¿verdad?, en visibilizar esos excesos, ¿verdad?, y un poco en meter en la discusión esos grandes capitales que se estaban, por así decirlo, haciéndolo locos. Seguramente ustedes han visto un meme
muy simpático que han sacado, uno de tantos de los Simpsons, donde hay un par de monillos con cuchillos, ¿verdad? Un monillo sector público, el otro sector privado, y atrás están los grandes evasores, ¿verdad? Tirándose los toros, ¿verdad? Y muy animados viendo cómo se matan los dos monillos. Y bueno, un poco así es como se nos ha presentado digamos, este escenario, gracias a la movilización y al trabajo que ha hecho la Unión Sindical. Se ha logrado introducir en la discusión ese factor, ¿verdad? Han habido tal vez algunas imprecisiones alrededor, respecto de los pagos de impuestos. Dicen, en algún momento se decía, bueno, el Helados Pinos no paga impuestos. Bueno, falso, o sea, obviamente que pagan impuestos, pagan el impuesto sobre la venta, qué sé yo, van a pagar el IVA, etc. Y por ahí pues han tratado de confundir diciendo que no, que ellos sí pagan impuestos, que es difamación, etc. Bueno, obviamente de lo que se trata es de que no están pagando o que están siendo exonerados de lo que sería el pago de renta sobre ganancias, ¿verdad? Sobre ganancias corporativas. Eso, digamos, y eso es incontrovertible, digamos, eso es así. O el caso, qué sé yo, que se habla de que las televisoras tampoco pagan impuestos por sus anuncios, por sus ingresos. Y ellos dicen, bueno, no, nosotros sí pagamos un impuesto sobre la venta también, etcétera, pero digamos lo que está de fondo es lo que pagan de canon por el uso del espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces, bueno, por ahí han habido como algunas imprecisiones, pero me parece que sí ha calado en la opinión pública este hecho, ¿verdad?, de que han sido muy favorecidos en estas negociaciones. Acá, bueno, hay que recordar, tal vez como un elemento general, aquí ya un poco más allá de lo que es este carácter específico de esta coyuntura costarricense, que el neoliberalismo histórico, ¿verdad?, hay que diferenciarlo de lo que es el neoliberalismo doctrinal, ha sido absolutamente clientelar, ¿verdad?, respecto de los grandes capitales, y eso es así, digamos, en la práctica, y pues, digamos, no ha habido una voluntad de hacerlo de otro modo, ni siquiera desde los neoliberales doctrinarios, por así decirlo. O sea, lo que han llamado el crony capitalism, ¿verdad?, digamos, un capitalismo de amigotes, ¿verdad?, que es lo que se consolida más con el neoliberalismo. No es que antes no lo hubiera, por supuesto que en el periodo llamado de bienestar pues también no había, pero con el neoliberalismo, digamos que hay una injerencia mucho más directa de determinados capitales, hay además también abiertamente preferencias, etcétera, etcétera. Hay varios estudios muy interesantes siguiendo ese concepto del neoliberalismo histórico, que yo creo que es en lo que deberíamos centrarnos ahora mucho más que en estar estudiando, qué sé yo, lo que dijo Hayek, lo que dijo Friedman, etcétera, ¿no? Me parece más interesante analizar cuál ha sido el desarrollo histórico, cuáles han sido las fuerzas que realmente le han dado una forma a lo que eran algunos planteamientos abstractos, por supuesto con un interés de clase muy definido. Pero entonces, bueno, me parece que este es un tema fundamental, ¿verdad?, y que apunta a este elemento que señalaba Roberto muy atinadamente, de lo que es una falta de cultura sindical generalizada o una mala prensa que lleva, pues bueno, no solamente a que haya otros temas de derechos humanos que sean mucho más visibles y más legitimados ante la opinión pública que los derechos laborales, sino bueno, incluso vean ustedes en el caso de Cruzitas, ¿verdad? O sea, a mí me encanta que en Costa Rica haya tanta, digamos, conciencia ambiental, y uno lo nota cuando sale de otros países, ¿no? O sea, acá realmente pues la naturaleza tiene un protagonismo muy importante, pero por otro lado, pues bueno,
Es como salvemos a los monitos y que se mueran los, qué sé yo, la gente que trabaja en bananeras o en las maquilas, en las zonas fuera del gran área metropolitana. Básicamente es un poco la idea ahí. Entonces, bueno, parecería que es ya insostenible ese modelo de una sindicalización solamente dentro del sector del Estado. Y eso sería como una cuestión que habría que atender con muchísima urgencia. El proyecto de ley, ¿verdad?, que pasó en la administración anterior con la reforma del sector laboral, ¿verdad?, pues un poco pretendió eso, ¿verdad?, pretendió mejorar la posibilidad de abrir sindicatos en el sector privado, pero pues bueno, hasta ahora el balance no ha sido precisamente muy halagüeño, ¿verdad? Habrá que darle un poco más de perspectiva para hacer el balance acerca de qué tanto esa reforma impulsada por el Frente Amplio y por el PAC pues ha tenido o llegará a tener alguna importancia positiva para la clase trabajadora. Entonces, bueno, eso tal vez en términos un poco más generales, digamos, de dónde estamos. Ya como elementos más de la coyuntura, a mí me parece, todo esto lo digo como básicamente como un observador, digamos, tratado de darle un poco de sentido a toda esta cosa que está sucediendo, ¿no?, un poco rápidamente. Pues bueno, acá lo que tenemos básicamente es un gobierno que ha sido asumido, ¿verdad?, mucho más por lo que suponía que eran los aliados de derecha que por lo que eran los supuestos progres que se encontraban en el núcleo del pacto, ¿no? O sea, ya en la conformación del gabinete uno veía cómo era la cosa. O sea, se podía poner incluso hasta a Patricia Mora en el Ministerio de la Mujer, ¿verdad?, pero los puestos estratégicos, a nivel de política económica, esos fueron directamente puestos por el aliado que entró por la ventana, ¿verdad?, básicamente por el PUS de Pisa. Ya por ahí pues veíamos que la cosa no iba muy bien. Por otro lado, bueno, no sé, ahí sí yo diferiría un poco mínimamente, ¿verdad? O sea, yo siempre estuve claro que el día que ganara el PAC en segunda vuelta, ahí empezaba la oposición que había que hacer, ¿verdad? Pero bueno, con Fabricio Alvarado, de Restauración, como también salió en un meme muy divertido, ¿verdad?, la huelga no hubiera sido declarada ilegal sino satánica. Realmente el nivel de discusión estaríamos en otra cosa, ¿verdad? Yo creo que hubiéramos perdido un poco digamos, de lo que vale la pena de la modernidad con un gane de restauración, ¿verdad? Eso sería otro debate, ¿verdad? Ahora, esta toma del gobierno por parte de ese equipo económico del PUS, me parece que ha condicionado pues no solamente las políticas económicas que han sido propuestas por este gobierno, sino además la actitud que se ha tenido frente a las negociaciones, y ojo que no solamente las negociaciones recientes con el sector sindical, sino anteriormente, digamos, cómo se dejó pasar que una serie de modificaciones en la Comisión de Asuntos Hacendarios desfiguraran lo que hubiera podido tener de progresivo este plan fiscal, ¿verdad? Y ahí, o sea, mientras estaban volándole machete a, qué sé yo, a todos los controles sugeridos por la Comisión de los Panama Papers,
el gobierno no estaba presionando por ningún modo, no estaba sacando a la luz pública, no estaba haciendo, digamos, una problematización respecto de lo que ahí estaba sucediendo. O sea, es irónico, pero este gobierno ha defendido más ese plan macheteado y al que se le ha arrestado el colmillo, ¿verdad? Para proteger a las poblaciones más vulnerables, ha defendido más este plan modificado en términos terribles, y ellos lo admitirían incluso, que lo que defendieron el plan que tenía medidas progresivas y que ellos propusieron inicialmente, ¿no? Y ahí, digamos, me parece que hay realmente una toma de posición, de clase muy claramente, que apunta a cuáles son las prioridades que tiene el gobierno. O sea, esa idea del PAC progresista que pone, qué sé yo, la bandera de la diversidad, qué sé yo, que tiene toda esta serie de gestos simbólicos muy tiernos, ¿verdad? Pues que además qué sé yo, la cosa de la diversidad pues tampoco ha llegado a generar cambios efectivos a nivel de alimentación, etc. Entonces, bueno, ese PAC, digamos que posiblemente ya habrá que despedirse de esa idea, ¿verdad? Si es que alguna vez efectivamente tuvo algún fundamento real, histórico, aunque tenía una base social que apuntaba muchas veces por ahí. Entonces, bueno, por ese lado me parece que esa falta de voluntad política por parte del gobierno para defender los aspectos que podían tener un carácter más progresivo, vienen a agudizarse con lo que es ya propiamente el contexto de la huelga. Eventualmente, no sé, concedamos un escenario, no sé, mucho más benevolente para Carlos Alvarado. Pensemos, bueno, esta vieja teoría, ¿verdad?, que surgió desde el inicio, cuando asumió. Carlos Alvarado es un gran tipo, es un rockero, qué sé yo, por ahí empezaron a circular fotos de él tomando cerveza con conocidos poetas bohemios de los barrios bajos de San José, etc. Qué sé yo, él es un muchacho bien intencionado, qué sé yo, toda esta cuestión frente a Pisa, que es como el anfista, el liberal, además una moral conservadora, etcétera, etcétera. Y bueno, no hubiera tenido Carlos Alvarado y la fracción del gobierno progresista una mejor ocasión para meter su agenda, digamos, para mostrar, digamos, ese carácter más de izquierda, no solo de izquierda cultural, digamos, ese sentido amplio que usan los gringos, ¿no?, que este momento, ¿no? O sea, el gobierno podría estar más bien utilizando el músculo sindical, el músculo que está mostrándose masivamente en las calles para ganar el pulso interno dentro del propio gabinete, y eso no lo está haciendo. O sea, en ningún momento pareciera que el gobierno ha tenido una voluntad de utilizar esa fuerza que le viene de afuera, que legitimaría otro tipo de medidas para introducir cambios que realmente hagan que este proyecto pues tenga consecuencias menos nefastas. Y ahí yo creo que es importante, ¿verdad?, ver cómo esta falta de voluntad política no solamente se muestra en el manejo que han tenido respecto de la unión sindical, donde lo que han querido hacer es simplemente asfixiarla, ¿verdad?,
dilatar el proceso mientras sigue el trámite en la Asamblea Legislativa, sino que incluso, digamos, una medida que era pues, casi que de sentido común, o sea, no quiero bajarle el piso jamás, digamos, al trabajo tan importante que hace María Villalta en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero era de sentido común, ¿verdad? Que en una situación donde hay un proyecto de ley que está tan deslegitimado ante la opinión pública, que además el propio gobierno, la gente que trabaja dentro del gobierno, ve que ese proyecto ha cambiado y ha pasado a ser otra cosa muy distinta que lo que pretendían ellos. Aún así, digamos, quien presenta la moción para que pueda modificarse el trámite, para que se le puedan incorporar las modificaciones a partir de la negociación, es el Frente Amplio y no es el gobierno. O sea, el gobierno ha tenido cualquier cantidad de ocasiones para mostrar una apertura, para mostrar que es digamos, que tiene una vocación de plantear un proyecto que sea progresivo, y no lo ha hecho. Ha tenido la ocasión de zafarse o de bajarle el perfil a ese sector de derecha que se coló por una necesidad coyuntural electoral en el partido, suponíamos nosotros, ¿verdad? Y no lo ha hecho. O sea, finalmente lo que nos queda de esto sería, bueno, pues, con todo el pesar de muchos buenos amigos que tengo ahí, que sé que son gente que realmente, qué sé yo, tiene un modo de pensar diferente a ese, pues básicamente que este gobierno nunca fue y nunca pretendió ser un gobierno progresista, un gobierno que le pusiera límites a las pretensiones de la UCAER, de los grandes capitales de este país, ¿verdad? Entonces, por ese lado, creo que han habido bastantes gestos por parte del gobierno que nos hacen pues verlo, digamos, de un modo distinto, o sea, todavía más pesimista que como estaba cuando entraron. O sea, al inicio, yo de algún modo tal vez, qué sé yo, indiciado por algunos otros elementos, pensé que el gobierno iba a ser mucho más un campo de fuerzas, ¿verdad?, entre sectores del PUSC y sectores, digamos, más tradicionales del PAC. Esto sin obviar que el PAC tiene también una derecha y un conservadurismo bien instalados, pero bueno, yo suponía que iba a haber un conflicto mucho más marcado dentro del gobierno. Eso, pues bueno, no ha sido así, insisto, es una decepción, ¿verdad? Incluso para lo que yo hubiera esperado que fueran las fuerzas progresistas del PAC, ¿verdad?, en esa discusión. Es lamentable, bueno, más bien incluso en mi experiencia últimamente ha sido ver a muchos funcionarios del gobierno pues prácticamente en una actitud de negación de cualquier evidencia empírica, ¿verdad?, respecto de la fuerza del movimiento huelguístico, respecto de las posibilidades de incorporar modificaciones en el trámite del proyecto. Bueno, pues, qué sé yo, serían algunas observaciones de carácter coyuntural. Por ahí entonces digamos que me gustaría señalar esos dos elementos, ¿verdad? O sea, por un lado, esta quiebra, esta crisis terminal, me parece, del modelo de contención de conflictos de liberación nacional y que nos remite ya a una historia de alrededor de unos 60 años. Y por otra parte, pues bueno, también como el fin del bipartidismo con el PAC, ¿verdad?, como la opción menos mala para todos los sectores, digamos, que votaron por ella en 2 elecciones seguidas, pues también pareciera estar encallando, ¿verdad? Pareciera que no está tampoco a la altura de las expectativas que alguna vez hubo sobre ese partido.